Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Una enseñanza más de la serie que hemos estado viendo de No hay otro evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La finalidad de estos estudios es para que tú y yo meditemos si realmente estamos en Jesucristo, si la salvación de Cristo está presente en mi vida, en tu vida, si no estamos engañados con nuestras propias filosofías y nuestros propios pensamientos de quién es Dios, de cómo me ama Dios, de por qué me ama Dios, y también si es que acaso no nos estamos engañando que nuestra religión, que nuestras tradiciones de siglos, nuestra iglesia que amamos, que veneramos, que respetamos, y que la hemos seguido y nuestros antepasados también, están llevándonos en una esperanza realmente de Dios a la vida eterna al morir. O me voy a llevar una terrible sorpresa por no conocer el testamento de Dios, la herencia de Dios que nos dejó en Jesucristo y que tenemos en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios mismo nos advirtió que hay muchas falsas doctrinas, que habría muchas falsas religiones cristianas en los últimos tiempos, que habría muchos falsos Jesucristos, habría muchos falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, que estarían predicando a Jesucristo, pero con la doctrina equivocada. Y que todas las religiones cristianas dirían que es el mismo Dios. Y todas las religiones cristianas en el autoengaño y en el engaño global, social, cultural, en este mundo donde lo que importa es el amor, amarnos unos a otros, pero lo único que no debemos de confundir es que el amarnos unos a otros es amarnos con la verdad, es amarnos por la verdad y es amarnos en verdad. Porque si no está Dios en la ecuación, difícilmente podremos amarnos correctamente. En una familia, en un matrimonio, es muy difícil que se perdure el amor si no está Cristo ahí, aún siendo cristianos. Imagínense entre las demás diferencias doctrinas y la gente con diferentes filosofías de pensamiento, en qué Dios, cuál es su religión, la verdadera. Es por eso que estamos dando estas enseñanzas. El día de hoy tocaré el tema sobre cómo los verdaderos hijos de Dios pasamos por procesos que le llamamos pruebas. Y tenemos que aprender a discernir según la palabra de Dios, según el Espíritu de Dios, qué es una prueba y qué es una consecuencia de nuestros errores por pecados, qué es algo que nos llegó y que por alguna circunstancia nada tiene que ver con una cosa o con otra, que es un ataque de nuestro enemigo Satanás y que se manifiesta con personas y circunstancias y situaciones, y que es hasta cierto punto lo que Dios permite, por qué lo permite y para qué lo permite, porque cuando somos ya hijos de Dios son para bendición las cosas que Él permite. Y cuando no somos hijos de Dios, simple y sencillamente seguimos creyendo que a lo mejor Él nos metió en pruebas, que no sabemos por qué nos pasó estas cosas terribles, pero que Dios le plació meternos en esas pruebas. Y no es correcto pensar así. Por eso veremos este tema primero, para entender que cuando estás en el Evangelio correcto, puedes discernir y saber si estás tú en un proceso de crecimiento espiritual realmente. Si estás en un proceso de pruebas con el Dios verdadero y con la sana doctrina de Cristo realmente, que es la que te da el fruto de santidad, de justicia y de alabanza para Dios. Hoy vamos a iniciar, antes de iniciar el texto, vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en este día te damos gracias otra vez por darnos un día más de vida y te damos gracias que podemos todavía predicar con libertad tu palabra. Señor, ayúdanos a escuchar tu palabra, que tu Espíritu Santo la coloque en nuestro espíritu, que no seamos seres humanos con prejuicios, con defensas equivocadas de nuestras propias filosofías de pensamiento, sino que sea tu verdad la que nos convenza por tu Espíritu de lo que es la verdadera doctrina sana, limpia, pura de Cristo, que es la que nos da santidad, que es la que nos da libertad, que es la que nos podrá dar entrada al cielo y eternidad contigo.
Ayúdanos, Padre, en esta enseñanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. En Primera de Timoteo quiero deslindar algo en cuanto a esto de las pruebas, los padecimientos que vivimos los cristianos por amor a Cristo, por un proceso en Cristo que es por nuestro propio bien, aun y sean ataques, es por nuestro propio bien. Y en el capítulo 6 de la primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo dice en el versículo 10 lo siguiente: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice la palabra de Dios que una de las causas muy frecuente y muy fuerte y que es la raíz principal de todos los males es al amor al dinero. Aclaro, no dice la Biblia que el dinero es malo, no, de ninguna manera, es bendición, es bueno. Dice que el amor al dinero de una forma desordenada, amar al dinero, querer tener más y más y más, dejando la familia a un lado, dejando nuestra propia vida a un lado y sobre todo dejando principalmente a Dios a un lado, es un terrible error. Seguir los afanes, los negocios, los trabajos, el afanarse a tener más bienes, servicios y todo, para, entre comillas, vivir mejor aquí en la tierra, pero en un desorden, por amor al dinero, es un grave error que le sucede a muchos cristianos, como dice aquí. Es una carta para la iglesia de Cristo, que se desviaron de la fe y fueron puestos a muchísimos dolores. Con este texto que hay más, quiero simplificar y llegar a la conclusión para que meditemos que muchos cristianos padecen mucho. Tú vas a ver cristianos sufriendo, que no tienen que comer, que no tienen trabajo, que los corren del trabajo y que no tienen de dónde conseguir el mandado y tienen familia y están sufriendo. Entonces tenemos que entender algo. Cada caso es singular y cada caso es especial y hay que saber discernirlo. A lo que te quiero llevar es que hay situaciones en las que por desobediencia, por no buscar el reino de Dios y su justicia primero a un hijo de Dios, obviamente por andar afanados y buscar más dinero de una forma desordenada, mal, nos llegan muchos dolores y sufrimientos que Dios permite para que entendamos que está en riesgo nuestra salvación, que no nos costó nada y que ya nos fue entregada. Pero los que están en religiones que no son la verdadera, cristianas de mentira, los que están en un falso evangelio, todas las cosas que les pasan malas le llaman que es mala suerte, que les tocó un mal momento, que es porque no los quieren, que es porque los odian, que es porque les da envidia a ellos, que es porque les tienen envidia. O sea, tienen sus propios juicios de por qué les va tan mal. Y a veces hasta culpan a Dios y son cristianos de religión, pero no conocen a Dios ni la sana doctrina. Por eso quiero dar este estudio para que podamos diferenciar las cosas correctamente y entender que los que padecemos algo en Jesucristo es para bendición, es para crecer espiritualmente, es para crecer moralmente, para que la justicia de Cristo se manifieste en nuestros actos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir en todas las áreas. Por eso quise abrir con este texto, para que entendamos que hay muchos cristianos que sufren y sufren y sufren y sufren, pero es porque así lo deciden. Otro texto que nos da en esta dirección para ir separando lo que es una bendición a la que no lo es en primera de Corintios capítulo 3 versículo 11. Dice la Biblia: porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto por los apóstoles de Cristo, el cual es Jesucristo mismo, el único fundamento, porque nada más los apóstoles nos enseñaron de Cristo, la Biblia nomás nos habla de Cristo. Dice, nadie puede poner más diferente un fundamento que el que ya está puesto. Y sobre este fundamento alguno edifica, alguno construye, alguno se cree falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Dice, edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada.
y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Es otro verso donde nos explica que ya Dios nos está explicando su sana doctrina, que es la apostólica, con sus solos evangelios y con las solas cartas apostólicas. El mismo Espíritu Santo nos la enseña. Y si nosotros, sobre lo que ya está el fundamento único, que es Jesucristo, y cómo debemos vivir una vida cristiana, queremos nosotros afanarnos, tener amor al dinero más que al reino y su justicia primero, y que Dios nos vaya añadiendo lo que nos corresponde a cada uno, y estar todos en bendición, tendremos muchos dolores. Y entonces se nos estará quemando la obra. Si mi amor es el oro, es la plata, el heno es la figura del trabajo, la hojarasca es la figura del alimento. Si yo estoy totalmente en un desorden en mi vida, se me va a estar quemando la obra que estoy realizando. Voy a tener pérdidas, voy a estar perdiendo trabajos, perdiendo negocios, perdiendo relaciones personales, perdiendo amistades, perdiendo matrimonio, porque estoy de una forma equivocada manejando mi vida cristiana en la guianza que el Espíritu me da en su sabiduría y en el orden correcto. Si esto es así como dice la Biblia, fíjense lo terrible que es estar creyendo que yo nada más soy salvo por pertenecer a una iglesia cristiana y llevar sacramentos en esa iglesia y confesarme de vez en cuando y tomar ciertos sacramentos y tratar de portarme bien con las fuerzas que yo tengo. Eso es terrible, porque necesitamos vivir una vida perfecta que nos está perfeccionando Dios, moralmente hablando, y esa situación solo sucede bien abrazados de Cristo todos los días, en una sana doctrina, en un sano conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios, que Dios mismo nos la enseña, y aún y sus hijos que se desvían por riquezas de un desorden, porque la riqueza es bendición en orden, pero cuando hay un desorden que yo dejo lo de Dios por seguir mis afanes, ahora imagínense los cristianos que dejan a Dios por placeres, pues buscan también la economía para tener todos esos placeres carnales que cada vez nos alejan más de Dios, y por eso vienen muchos dolores, y luego se malinterpretan los que son los juicios de Dios para corregirnos contra lo que es un crecimiento espiritual en medio de la aflicción que tenemos que vivir para vencer ya el pecado definitivamente que mora en nosotros, pero que está dormido, que está ahí detenido por el amor, por el poder, por la gracia de Cristo, si estamos obedeciendo su palabra, si nos estamos llenando de su poder correctamente todos los días, como lo establece la Biblia. Dice en Zacarías 13:9 que entendamos el principio de que Dios también nos mete en procesos precisamente para que no nos desviemos de la fe, para que no seamos como esto que dice en Corintios, que vamos a estar edificando otro fundamento y se nos va a quemar. Vamos a estar llorando en la peregrinación cristiana en lugar de estar con gozo y alegría y que la gente vea a Dios en nuestras familias y en nosotros, ven pura tragedia. Entonces, para no dar testimonios, como dicen por ahí, sino para dar testimonios gloriosos para Dios, Dios nos mete en procesos que le llamamos pruebas, para crecer espiritualmente, para crecer en santidad, para crecer en conocimiento de Dios, para crecer en la verdad que nos hace libre de Cristo, la única. En Zacarías 13:9 dice la palabra: yo meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. E invocarán mi nombre, yo les oiré, y diré: pueblo mío, y mi pueblo dirá: Jehová es mi Dios. Dios nos mete en pruebas, en procesos fuertes, para que dejemos todas las prácticas de la carne, que antes de conocer a Cristo todavía recordamos, lamentablemente, pero que ese pecado está ya detenido porque conocemos ya la libertad de Cristo, la gracia de Cristo, el poder de Cristo. Pero si nos descuidamos en nuestra oración, en la lectura de la palabra, volvemos a ser carnales y caemos de nuevo en los errores y pecados que ya habíamos sido libertados. Por eso Dios nos mete en un proceso para perfeccionar nuestra vida moral y no volver a pecar en esos pecados y ser libres realmente con su poder, su gracia y su conocimiento, y podamos ser ese pueblo santo para Dios, y ese Dios 3 veces santo tenga un pueblo santo que lo adore y lo alabe en santidad.
que es lo que Él merece y merece más que eso. Y nosotros, agradecidos por la cruz de Cristo, llegar a ese nivel de santidad, ese nivel de justicia de Cristo en nosotros. Deuteronomio 8:2 dice la palabra: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto. Lo hizo para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Esto sucedió con Israel cuando anduvo 40 años en el desierto, que estuvieron en desobediencia. Pero aquí aclara Moisés y nos aclara Dios. Quiero que tomemos aquí el principio. No es que Dios te va a traer 40 años en el desierto, mas sin embargo toda tu peregrinación puede ser así de triste y de mala si no quieres amar a Dios guardando sus mandamientos. Y para guardarlos necesitas llenarte de Él todos los días, amarlo. Al obedecerlo es testimonio de amarlo, no nomás de decirlo, y vivir en esa libertad, siendo la justicia de Dios en todas las áreas de tu vida. Entonces dice aquí, este principio es que Dios nos aflige, que Dios nos trae en el desierto para afligirnos, para probarnos, para pasarnos en procesos fuertes, porque es necesario para nuestra vida ir creciendo en santidad, ir creciendo en justicia, para ya no ser esclavos de los mismos pecados, no volver a caer en pecados viejos que nos traen mortificación, destrucción y pérdidas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros bienes. Por eso Dios nos mete ahí, y para que sepamos, dice este texto, qué hay en nuestro corazón, porque Dios conoce todas las cosas y conoce todos los tiempos, desde antes incluso que nosotros digamos algo, Él ya lo sabe. Ya sabe lo que va a pasar con nosotros años que vienen. Entonces no es porque Él necesite probarnos para saber qué pensamos, no. Es para que nosotros nos demos cuenta, en medio de los procesos que nos mete Dios en el fuego, nos demos cuenta cómo está nuestra condición espiritual delante de Dios, nuestra condición moral delante de Dios, nuestra realidad dentro de la libertad en la verdad de Cristo, si soy libre realmente, si estoy aprovechando la salvación que no me costó nada, le costó todo a Cristo, si la estoy aprovechando. Por eso nos mete en los procesos, para que nuestro corazón medite con las revelaciones que Él nos da con su palabra y su espíritu, y estar meditando cómo vamos en esta peregrinación en Cristo, si estamos cuidando con temor y con temblor nuestra salvación. Entonces ya vimos estos principios aquí. En 1 de Pedro capítulo 5 verso 8 dice la palabra: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfecciona, Él mismo nos afirma en la fe, Él mismo nos fortalece en el camino de Cristo, y Él mismo nos establece en la roca eterna que es Jesucristo. Dice Pedro, miren, velad, pónganse a orar y orar, porque tenemos un enemigo de nuestras almas que no podemos ver, es un espíritu malo que se llama Satanás y todo su ejército, que están tratando de derribar a los hijos de Dios, siempre como leones rugientes. Andan a nuestro alrededor queriendo ver en qué fallamos para atacarnos, para ir con Dios y decir, tu hijo está haciendo esto y esto, y también para molestarnos porque le damos derechos legales al nosotros infringir la ley de Dios, o al nosotros desobedecer a Dios abiertamente, pecando nuevamente en contra de Dios. Entonces, lo que hace Dios lo permite, que el diablo nos golpee, que el diablo nos lastime, para que entendamos que solo en Cristo tenemos libertad, que solo en Cristo tenemos refugio, y que solo en Cristo nadie nos tocará, nadie, nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo. Pero para eso tenemos que permanecer en Cristo firmes, estar firmes. Entonces dice que por eso tenemos que padecer también, y aquí se refiere a dos áreas, no solo la persecución cristiana, que vivimos los verdaderos hijos de Dios, los que son realmente de Dios, son juzgados, criticados, no los quieren recibir, llegamos a predicar a algún lado y no nos quieren oír, lo mismo que pasaba con los discípulos de Cristo en aquel tiempo. Todos creían en Jerusalén en Dios, todos tenían la religión de Dios ahí, pero nadie quería oír la verdad de Dios, nadie quería. ¿Por qué? Porque dice Cristo que no querían que
sus obras de tinieblas, de diversión, de pachanga, nada más con una religión que te mete al cielo con sus sacramentos, que son mentiras, y poder ellos vivir en el libertinaje moral como los judíos en aquel tiempo, creyendo en su religión y en sus sumos sacerdotes, pero iban para el infierno todos. Por eso Cristo vino, y por eso Él nos habla su sana doctrina. Entonces, dice aquí Pedro que en todos los hermanos en todo el mundo se está manifestando este proceso de padecimientos, ya sea por persecución o padecimientos por el crecimiento espiritual, por las pruebas que Dios permite para que crezcamos para salvación. Unas pruebas son enviadas por Dios y otras pruebas son permitidas que el diablo las maneje. Y ahorita veremos ejemplos de estos textos. Dice 1 de Pedro capítulo 4, el versículo 12 al 14, dice, padeciendo como cristianos. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que se ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de la gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados, golpeados por el nombre de Cristo, entonces son bienaventurados, porque eso significa que el glorioso Espíritu de Dios reposa en ustedes. Ciertamente para ellos Él es blasfemado, pero para ustedes Él es glorificado. Dice Pedro, los cristianos vamos a padecer persecución. Estoy ahorita en esta área. Y esa persecución los van a encarcelar, los van a golpear, los van a correr de sus trabajos, los van a correr de sus escuelas, los amigos los van a expulsar, los van a ver a ustedes cuando llegan y se van a apartar, porque no quieren oír la palabra de Dios, no quieren oír testimonios de cómo Dios está salvando a la gente, no quieren oír cómo la palabra de Dios nos limpia y nos purifica, cómo Dios salva. Ellos quieren seguir creyendo en sus propias religiones cristianas, que los mantienen llenos de malas palabras, de mentiras, de engaño, de divorcios, pero que creen en Dios y creen en su iglesia y en su religión. Lamentablemente, como yo estuve engañado 41 años. Y entonces, aquí dice Pedro, esos padecimientos está bien, vas a ser perseguido como Cristo dijo en los evangelios, si al árbol verde lo que me hicieron, lloren por sus hijos, porque si ellos son el árbol seco, o sea, los cristianos, porque todavía el pecado mora en nosotros, imagínense con el árbol verde lo que hacen, lo que van a hacer con ustedes por amarme a mí, va a ser también muy malo. O sea, también fueron asesinados en todas las generaciones, siempre han matado al pueblo de Dios, porque la religión cree que son herejes, Todavía ahorita nos llaman hermanos separados, todavía ahorita nos llaman que hablamos herejías porque no son como sus sacramentos, porque no son como sus teologías que ellos interpretan la Biblia sin Espíritu Santo. Porque si fuera Espíritu Santo, hablarían solo de Jesucristo y nada más de Jesucristo. Como toda la Biblia solo habla de Jesucristo. Y toda la sana doctrina habla de Jesucristo solamente. No de otros dogmas de fe, no de otros seres aparecidos. Pero no lo pueden ver ni lo pueden aceptar. Y mientras no se humillen ante Dios no va a suceder el milagro para que lo puedan ver. Porque solo como vimos en los estudios anteriores, Cristo puede quitar el velo para que puedan ver la gloria de Dios. Ahora bien, aquí como vimos, entonces, si somos nosotros maltratados por amor a Cristo y por llevar la fe de Cristo y por testificar de Cristo, somos bienaventurados. Eso le pasó al Señor y a sus apóstoles, eso nos va a pasar a nosotros. Por eso no nos quieren en ningún lado. Quieren estar hablando de sexo, de pachanga, de doble sentido, de diversión, qué aburridos, eso mío. O sea, porque no conocen a Dios, pero creen en Dios a su manera. Creen en sus iglesias a su manera. Y creen que con eso ya están correctos y todos nosotros somos fanáticos. Igual como les decían a los apóstoles de Cristo. Pero eso es testimonio de quién está en la verdad y quién está en la mentira. Es por eso Cristo dice, cuídense, porque muy ancho es el camino de este mundo y millones y la mayoría se van por ahí y van directo al infierno. Y muy angostito es el camino de justicia, de santidad. Mi camino es muy angosto y muy poquitos los hallan. Eso quiere decir que para estar en el camino de Cristo hay muy pocos. No son los millones y millones de cristianos en el mundo que los pasan por un bautismo, por una confirmación o por una primera comunión o por comuniones y ritos. No,
No son los millones, son bien poquitos, bien poquitos. Entonces, si la tercera parte de la humanidad es cristiana, bajo religiones de mentira, sacramentos de mentira, no son bíblicos, lamentablemente, ¿qué significa? Que esos 2.000 millones de cristianos, la tercera parte de la humanidad, 2.300 millones, que decía por ahí una estadística en Google, implica que a lo mejor de ahí son 300 millones solo que los verdaderos hijos de Dios. Solo el número lo sabe Dios, solo Él. Pero para que tengamos una idea cómo Dios lo ejemplifica, que son muy poquitos los que van en ese camino. Por eso escapar de las falsas doctrinas, escapar del error. Dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 10, pero tú has seguido, Timoteo, mi doctrina, la de los apóstoles, la de Pablo. Has seguido buena conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Has también padecido persecuciones, padecimientos como los que me vinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, pero de todas ellas me ha librado el Señor Jesucristo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Testificamos con el texto que no importa qué siglo sea, que ahorita haya mucho derechos humanos, comisiones de derechos humanos en todo el mundo, pero los cristianos seguimos siendo perseguidos, seguimos siendo atacados, los verdaderos hijos de Dios, seguimos siendo despreciados, seguimos siendo malentendidos y seguimos siendo, somos como esas personas que por una parte cuando hay tanta necesidad de Dios te buscan, pero cuando hay más fiesta y pachanga, que es la mayor parte del tiempo, y pecado, ni quieren acercarse a ti, ni quieren saber que tú te acerques a ellos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Timoteo? Dice, habrá persecución, habrá todo este tipo de cosas, pero no te preocupes, Timoteo, le dice, porque por más que viste que me fue tremendamente mal en todas las ciudades, me apedrearon, me tuve que salir por una barda, por una ventana, me bajaron en un canasto, estuve saliendo de las ciudades totalmente aporreado, dice Pablo, pero de todas ellas Dios me libró, sigo vivo para seguir predicando el Evangelio. Así con esa fe y con esa realidad y verdad andamos los cristianos, aunque seamos despreciados. Dice 1 Pedro 4:1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, también nosotros armémonos del mismo pensamiento, porque quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Bástate ya el tiempo pasado para haber hecho lo que les agrada a los gentiles. Andabas en lascivia, andabas en deseos desordenados, en embriagueces, en orgías, en disipaciones abominables, idolatrías. Y a estos del mundo les parece cosa extraña que ustedes ya no corran con ellos en el mismo desenfreno y los ultrajan, lo que estamos hablando, los maltratan, los critican, ya no quieren juntarse con ustedes. Un verdadero hijo de Dios, dice Pedro. ¿Por qué? Porque Cristo ya te transformó, Cristo ya te salvó, Cristo ya te cambió, y ahora ellos les extrañan que ya no te vayas a los antros, que ya no te vayas a la playa a enseñar tu cuerpo de una forma deshonrosa, que ya no te vayas a hablar en doble sentido con tu boca, a hablar mal de la gente, que ya no estés siendo como eras antes, que no estés en desórdenes sexuales, fornicando antes de casarte, o teniendo otro tipo de actividades aberrantes sexuales. Todo eso, ellos se extrañan de que ya no vayas, porque no entienden que Cristo ya está en ti. Pero soporta, te van a ultrajar, te van a vituperar, te van a correr, te van a hablar mal de ti, pero tú sigues glorificando. Eso quiere decir, dice Pedro, como lo dijo en los textos anteriores, que está el Espíritu Santo en ti. Y esto es para que entendamos los hijos de Dios, que aunque tengamos a Dios con nosotros, no es que Dios va a salir y va a empezar a cachetear a todos y a golpear y a darle patadas a todos los que nos agreden. No, Cristo no hizo eso. Y cuando golpearon a su Hijo, Jehová de los ejércitos no hizo eso. O sea, no se agarró golpeando a todos los que estaban golpeando a Cristo. Entonces entendamos que es testimonio sufrir agravio por amor de Cristo, porque eso es juicio y es cumplimiento de la palabra contra la humanidad religiosa que cree en Dios a su manera y en su religión y siguen maltratando a los verdaderos hijos de Dios.
van en contra de eso. Y con eso confirman los juicios que Dios va a traer pronto a la tierra. Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y si habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que todo que recibe por hijo. Entonces aquí abrimos un parteaguas con este pasaje, donde nos dice la Biblia que nosotros tenemos que seguir teniendo todos los días puesta nuestra mirada en Jesucristo, que es el autor y el consumador de la fe, y que así como Él, sin tener por qué sufrir, aceptó todo el dolor en su cuerpo, todo el maltrato, todos los ataques de la humanidad, por amor a nosotros, por sacrificarse por nosotros, por morir a nosotros, dice que ahora lo que nosotros padezcamos en la carne, no vamos a tener que llegar hasta la sangre como Él llegó, para nosotros decir, y estoy sufriendo como Cristo, y estoy siendo crucificado como Cristo, que no lo es, y por eso decir que para poder vencer el pecado. Y el principio aquí es que tenemos que estar padeciendo y que nos armemos del pensamiento que Él padeció sin merecerlo, por salvarnos, y que si ahora nosotros padecemos, es para santificarnos, es para glorificarle a Él mejor, es para asegurar nuestra salvación en Cristo y no se pierda, es para seguir siendo santificados, creciendo en verdad, siendo libres y vivir para la gloria de Dios y vivir en bendición, siendo buenos esposos, hijos, excelentes matrimonios cristianos, excelentes hijos de Dios en todas las áreas de nuestra vida, glorificando a Dios con nuestra vida y siendo obviamente bendecidos por Dios con abundancia, bendición, porque estamos amándole, guardando su palabra. Entonces tenemos que resistir por cuestión del pecado todos los procesos, sean persecuciones o sean para crecimiento de nosotros espiritual, para vencer el pecado que mora aún en nosotros. Entonces dice Lucas 22:31, bueno, dice 1 Corintios 3:1, corroborando esto, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre ustedes todavía celos, contiendas, disensiones, ¿acaso no sois carnales? ¿Acaso no andan como los hombres antes de Cristo y como andan los demás que nada más tienen religión y creen en Dios, pero siguen con los mismos problemas? Entonces quiere decir que ustedes son como niños en Cristo, dice Pablo. Pablo con la iglesia de Corintio lo regaña porque se estaban peleando los hermanos, tenían contienda los hermanos, disensiones, y sin tocar el por qué y el por qué estaban peleando, saquemos el principio de lo que aquí nos está diciendo en la dirección que estamos hoy enseñando, donde los que nacemos en Cristo somos como niños en Cristo, que todavía somos carnales y vamos a ir creciendo espiritualmente. Por eso tenemos que pasar por pruebas y procesos en Cristo para crecer espiritualmente. Pero si no estoy en la sana doctrina, es imposible que crezca. Puedo crecer en el conocimiento de mi iglesia si es falsa, en la teología de esa iglesia falsa, en las enseñanzas, aunque todos los líderes y todos los miembros de esa iglesia crean que es la verdadera. Aunque ellos enseñen como que es la verdad, la única, y crean que es la única, pero todo el pueblo y ellos siguen pecando y pecando y creen que son pecados veniales, que es normal. No, tienen que ser libres, tienen que ser santos, si no, no entran al cielo. Pero eso, como no lo entienden, lo explican y dan enseñanzas a su manera. Y sacaron sacramentos que te cubren como el purgatorio. Sacaron dogmas de fe como el purgatorio, como las indulgencias que pagas para los muertos. Y sacaron muchas cosas de mentira para poder solventar lo que no pueden ellos cubrir, porque no conocen la verdad. Tienes que ser santo, y santo no es el que te diga que eres santo porque estuviste con una sotana toda tu vida y no te casaste, no. Santo es el que le da la gloria en alabanza, adoración solo a Dios.
el que solo habla de Dios, el que solo enseña de Dios, el que solo ministra de Dios. Nada más. Ese es el evangelio sano de Jesucristo. Nada más de Dios, no de otros seres, nada más de Dios. Pero mientras no lo acepten y no lo entiendan, es entendible porque están engañados y porque están cegados, y la soberbia y el orgullo de que nada más son ellos no pueden humillarse ante Dios realmente para que Dios los salve. Por eso tienen que renunciar hasta lo que creen, como lo hizo Pablo en su momento, para conocer la verdad. Entonces en Lucas 22:31 Jesús anuncia la negación de Pedro. Seguimos explicando por qué Dios permite estos procesos de crecimiento, para que no nos quedemos como niños carnales peleando y que seríamos igual que cualquier religioso cristiano que sigue igual pero cree mucho en Dios. No, tenemos que ser espirituales, libres, donde somos santos y ya no contendemos, ya no peleamos, ya no tenemos lascivia, ni lujuria, ni fornicamos, y todo eso nos ayuda a Dios. Por eso hay que conocer el evangelio correcto. Y en Lucas 22:31 quiero poner este ejemplo, cuando Pedro niega a nuestro Señor Jesucristo, pero Pedro tenía esa actitud de muy soberbio, de muy valiente y de muy que él podía, yo voy a la muerte contigo, Señor, y yo voy a golpear al que se te acerque y no voy a permitir que nadie te toque, y le cortó la oreja a uno de los guardias y todas esas actitudes valentonas, pero sin el amor ni la misericordia ni la piedad de Dios, no eran correctas. Entonces Dios por eso permite en los niños en Cristo que pasemos por procesos para crecer en santidad, en espiritualidad de Dios, no de otras doctrinas, para ser libres, para ser santos, para ser puros, para realmente vivir en bendición. Y entonces aquí en el Pedro dice, Jesús anuncia la negación de Pedro. En el verso 31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí el diablo, Satanás, el Señor lo reprenda, os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto de esa zarandeada, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, y no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Así como que Pedro le decía, Señor, échame al diablo, échamelo. Yo, si viene que me quieren encarcelar, voy contigo, y si me quieren matar, me muero contigo. Y muy valiente, y muy sácale punta. Entonces, esa actitud equivocada, esa soberbia, esa falta de humildad, esa falta de entendimiento y conocimiento, Dios nos empieza a dar procesos según la necesidad de cada uno, en las áreas de cada uno que somos más débiles, para ser fuertes en Cristo y poder vencer el pecado en todas las áreas. Ese es un verdadero evangelio, es un verdadero camino de verdad, es estar en Jesucristo en espíritu y en verdad, en la doctrina sana y en la libertad que Cristo nos hizo libres, y no porque lo repitan los textos, todas las religiones sucede. Por eso digo que la mejor prueba es tu vida, si eres realmente libre, para saber si estás en la verdad. Entonces aquí, supemos la historia, sí lo negó 3 veces, se arrepintió tremendamente. Pedro anduvo llorando toda la madrugada y todo el otro día, se sintió bien avergonzado con Dios, se sintió que era un cobarde, se sintió que era lo peor que había en la tierra como ser humano, se sintió bien mal. Esa zarandeada se la puso Satanás. Ese sentir mal y esos días atormentando a Pedro se las puso Satanás. Pero gracias a eso, Pedro entendió que no tiene que estar de alebrestado, que no tiene que estar de valentón, que tiene que entender que las fuerzas superiores, los demonios, tienen poder, que necesitamos ser humildes y cobijarnos en Cristo, y que Cristo nos proteja como Él lo ha establecido en su palabra, no con falsos sacramentos, no con falsas enseñanzas, no con falsas ilusiones religiosas de que te va a cubrir el otro y el otro ser. Son mentiras. Es amando a Dios, obedeciendo a Dios como nos cubre Dios, como nos protege Dios. Y aún estando así, nos mete en procesos y permite que se acerque el enemigo para que aprendamos a vivir en santidad, para que aprendamos a defender nuestra salvación en Cristo, para que seamos guerreros de amor, guerreros de verdad, guerreros de santidad, guerreros espirituales de Jesucristo. Entonces, aquí vemos cómo si Dios permite que el diablo zarandee a alguno de sus hijos para el bien de su hijo. Son de esas cosas donde por ahí escuchamos a los predicadores que dicen que hasta el diablo es el diablo de Dios.
¿Por qué? Porque lo puso como gobernador de las tinieblas, por causa del hombre malo, que no quiere amar a Cristo. Dios no anda gobernando a los malos, lo está haciendo el diablo, y Dios lo puso para eso. Por eso todavía no es lanzado al lago de fuego, por causa de los hombres malos, pero en su momento también ellos se van ahí con él. En primera de Pedro capítulo 1 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo nacer en Cristo de nuevo para una esperanza viva, no una esperanza ilusoria. Viva, la vivimos todos los días esa esperanza, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, porque a nosotros nos hizo resucitar en Cristo. Vimos la gloria de Dios en nuestro espíritu, conocemos el amor de Dios en nuestro espíritu, vivimos la comunión con Dios en nuestro espíritu. Dice: para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que sois guardados por el poder de Dios. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual ustedes se alegran, aunque por un poco de tiempo, si es necesario. Si nosotros obedecemos, va a ser más pronto que no pasemos por pruebas. Pero si seguimos desobedientes, es necesario estar siendo probados y probados para madurar. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, obteniendo la fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ratificando la enseñanza, todo lo que estamos viendo, Dios nos mete en estas pruebas para que nosotros podamos aumentar la fe, podamos crecer en santidad y podamos con esa fe guardar la salvación de nuestras almas que ya hizo Cristo. Porque mucha gente se va a perder en el camino y se pierde. Mucha gente se desvía de la fe, como empezamos con el primer texto, por amor al dinero y por amor a la ciencia. Y hay muchos textos que nos hablan cómo se desvían los cristianos. Pero esos son los cristianos que nacieron en Cristo una vez, que lo conocimos en espíritu y en verdad, que la palabra actuó poderosamente en nosotros. Ahora, imagínense los que nunca han nacido y creen que nacieron por sacramentos. Los que no entienden el evangelio más que lo que les enseñan en la iglesia, dogmas de fe y creencias que no son verdaderas. Imagínense, no crecen en santidad, siguen oyendo los programas de doble sentido y se ríen, siguen hablando chismes entre las personas y se ríen, siguen juzgándose unos a otros, envidiándose, siguen teniendo pleitos, contiendas, resentimientos, y creen que eso es creer en Dios, creen que eso es tener a Dios, y creen que eso es normal en el ser humano que tiene a Dios. No es normal, porque no conocen a Dios, no tienen a Dios, no están en la sana doctrina, no pueden avanzar en santidad. Por eso, si los padecimientos en Cristo los estás viviendo y cada día esos padecimientos te hacen más santo, más puro, alabas a Dios, nada más hablas de Jesucristo, compartes la palabra con tus vecinos, tus familiares, estás yendo a predicar a las plazas, a los camiones y a todos lados, es que Cristo está en ti. Pero si no estás haciendo eso, te estás engañando a ti mismo, creyendo en tu propia iglesia, en tus propios sacramentos, en tu propia idea de lo que es Dios. Pero yo no te estoy hablando de lo que yo creo, te estoy hablando de pasajes bíblicos que nos enseñan la verdad para escapar de la mentira y el engaño, que esa es la finalidad de estas enseñanzas. Dice Santiago 1:12, soportando las pruebas, es el pasaje. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que realmente le aman, los que no pecan, ¿verdad? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él va a tentar a nadie, sino que cada uno es tentado cuando por su propia deseos pecaminosos somos atraídos y seducidos por el pecado. Entonces esos deseos pecaminosos, después de que lo concebimos y pensamos y meditamos, lo damos a luz, lo hacemos, y siendo consumado ese pecado, nos da la luz la muerte. Wow, entonces nos está aclarando aquí este pasaje que es bienaventurado el que está siendo procesado y procesado por pruebas y vence.
que para eso nos mete en las pruebas Dios, en donde somos débiles moralmente en las áreas, si es en el área sexual, si es en el área económica, finanzas, si es en el área de comportamiento con las demás personas, ser peleonero, enojones. En las áreas Dios nos está metiendo en procesos, como metió a Pedro, que vimos que permitió que los zarandeara Satanás. Él nos mete en procesos según con su sabia sabiduría y su única sabiduría, que es incomparable, inmarcesible, que es insondeable. Él sabe cómo, con cada quien lo que necesitamos. Entonces es tan importante saber si estamos en Cristo, si estamos en la verdad, si estamos en Él, porque si no, no hay ningún proceso en nuestra vida si estamos en una falsa religión. Las cosas malas que nos pasen son consecuencias, como veíamos al principio, que son dolores por estar pecando contra Dios. Como vimos en Corintios, en 1 Corintios 3, que se está queme y queme las obras que hacemos, porque nada tienen que ver para la gloria de Dios y el fundamento puesto que es Jesucristo. Entonces, aquí nos dice que cuando llega la tentación sexual, vencemos. Cuando llega la tentación económica para sustraer por ahí algo que no nos pertenece, vencemos. Cuando llega la tranza en la empresa donde yo puedo ganar más dinero, vencemos. Cuando llega la tranza, cuando voy a vender algo y me puedo aprovechar de alguien más que no conoce lo que estoy vendiendo, que estoy abusando del precio, vencemos. Y no acabaríamos la lista, vencemos la tentación. Cuando quiero hablar mal de los vecinos porque se siente bien rico estar hablando mal de los demás, vencemos. Cuando queremos engañar a alguien porque quiero mentirle, porque si no voy a tener problemas, porque me equivoqué y mejor miento para librarla, vencemos y enfrentamos las consecuencias y decimos verdades. Y así, en cada área Dios nos mete en procesos para ser más que vencedores en Cristo, para poder todo lo que tengamos que hacer, vivir en la justicia de Cristo, ser verdaderos hijos de Dios, santos, que hacen la justicia de Dios, que son la diferencia a la demás gente. Esos son los verdaderos cristianos, que en las empresas, en las familias dicen, este es un verdadero cristiano. No miente, no roba, no habla mal, no se ríe del doble sentido, no tiene conversaciones vanas, está nomás hablando de Cristo, pero Él es tierno, paciente, misericordioso, es ayudador, siempre servicial. La gente identifica a los verdaderos cristianos, que son muy poquitos. Por eso no creas que la iglesia te va a llevar al cielo, no creas que los sacramentos te van a llevar al cielo, no creas que tu defensa de tus verdades te van a llevar al cielo, no creas que tu concepto de amor para con Dios te va a llevar al cielo. Así no es. Tienes que humillarte ante Dios, reconocer que eres un pecador o pecadora y que no has podido dejar la mentira, las malas palabras, el doble sentido, el engaño, las burlas, el hablar de la gente, el resentirte con la gente. No has podido vencer. No te creas que es normal que todos los cristianos sean así. No te creas que es normal que todos pequemos en esos pecados veniales y que nomás vayas con otro hombre y los confieses y te dan unos rezos y ya saliste adelante. Eso es mentira. Es mentira. Por eso la gente, y si tú ves la Biblia, dice Cristo, yo no te condeno, hija mía, pero no vuelvas a pecar más. ¿Por qué le va a decir Cristo a alguien no vuelvas a pecar más? Si todas las semanas vamos a estar pecando lo mismo, y los sacerdotes nos van a estar absolviendo, y Eucaristía, y luego pecado, y luego arrepentido, y luego confesando, y Eucaristía. Es mentira, es mentira. Alguien que miente deja de mentir. Alguien que hace fornicación deja de fornicar. Alguien que tiene esos pensamientos inapropiados de maldad se van con la palabra de Dios, con la presencia del Espíritu de Dios. Alguien que pelea, discute, envidia, avaricia, se va. Ahora, me podrás decir, es que hay cristianos que están así. Es que son cristianos, como lo vimos, que pusieron otro fundamento, que se dicen cristianos, pero en su práctica te dan testimonio de no serlo. Por eso Cristo dijo, no le creas a todo el que te diga que es cristiano. Por los frutos los conocerás. De un árbol bueno sacarás buen fruto, de un árbol malo mal fruto. Si ese árbol que se dice cristiano da mal fruto, pues obviamente no está Cristo ahí, no está Dios con él, ni él con Dios. Que es muy diferente a los procesos de crecimiento.
Porque cuando alguien está en el proceso de crecimiento, lo ves clamando a Dios, lo ves llorando a Dios, lo ves pidiendo auxilio a Dios y lo ves humilde, sintiéndose que está siendo agobiado por los procesos, pero que es necesario para santificarse y crecer. Y le agradece a Dios estar en medio de procesos. Pero el que no lo es, ni siquiera sabe qué está pasando. Porque no se han metido en serio con Dios. Pues no están en salvación, no han cuidado su salvación. Por eso es importante que lo conozcas en espíritu y en verdad. Te entregues a Cristo porque Él anhela tenerte en sus brazos, que vivas libre. Él murió en la cruz por todos, pero no todos han querido escuchar. No todos quieren rendirse ante Él. Y dijo Cristo que porque quieren disfrutar los placeres de esta vida pecaminosa. Es decisión tuya entregar tu vida a Cristo. Hasta aquí llegamos en esta enseñanza. Dios les bendiga. Hasta la próxima.